Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darle unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con la conferencia del día de hoy. También les recordamos que si tienen alguna duda o pregunta deben hacerla mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. De igual manera, los invitamos a que nos sigan y se suscriban en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita. Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico. X, Venezuela Espírita. Se escribe PZLA Espírita. Nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban, activen la campanita y compartan nuestros videos para que se difunda la filosofía entre todos los del planeta y todos nuestros queridos amigos. De igual manera, los invitamos a que se suscriban y visiten nuestra página web, cimamovimientoespírita.org. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que tan bien como estamos nosotros por aquí. Muy alegres porque este espacio nos permite ese reencuentro y siempre plena nuestro espíritu. Entonces, siempre estamos muy alegres cuando tenemos esta oportunidad de encuentro. Bienvenidos a este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Decirles también, queremos notificarles que a partir de la semana pasada ya también contaremos con el espacio de pasar nuestras conferencias presenciales en vivo. Entonces también, además de este espacio, van a poder contar con el canal de CIMA, que está en YouTube, y van a poder presenciar nuestras conferencias dentro de la institución. Recordarles también que tienen a su disposición en la página de la Asociación Espírita Internacional la colección Libre Pensar. Allí tienen todo lo que son los fundamentos espíritas a la luz del conocimiento de hoy. Es importante que no nos quedemos únicamente con las ideas del siglo XIX, que profundicemos en cómo plantean estos escritores, estos intelectuales, estos colaboradores espíritas, estos fundamentos a la luz del conocimiento contemporáneo. Hoy nos acompaña José Arroyo, va a tratar un tema educando, descubriendo, explorando y afinando la facultad mediúnica y la sensibilidad psíquica. José siempre disfruta en encima de una amplia audiencia, tiene muchas fans. Además de eso, pues tiene un largo currículum que él no quiere que profundicemos en él. A veces no profundizamos en los currículums de quienes hacen conferencias en nuestra institución por, por alimentar el ego, por vanagloriar algunas de sus características, que son siempre muchas, pero lo hacemos más para que quienes nos escuchan sepan que el espiritismo no está relacionado con falta de una profesión, con falta de cultura, con falta de un nivel intelectual, sino que por el contrario, siempre nuestros exponentes son de un alto nivel intelectual, de una gran sensibilidad también espiritual. José es, entre otras cosas, tiene una maestría en administración de empresas con especialización en mercadeo, es certificado en tanatología y salud integral, es, como dije anteriormente, presidente de la Asociación Espírita Internacional CEPA, fundador y director de la Escuela Espírita Allan Kardec, es conferencista nacional e internacional, imparte talleres sobre mediunidad y ciencia de la felicidad, es investigador, medium, y eso lo tengo que decir, es articulista, colaborador y un gran colaborador de la revista Evolución. Querido José, te dejamos en tu casa porque esta siempre ha sido tu casa. Adelante. Muchísimas gracias, querida Yolanda.
Y así como lo dices, así lo siento, que esta es mi casa, ustedes son parte de mi familia extendida y les agradecemos muchísimo la oportunidad de poder compartir un rato durante este maravilloso domingo. También para beneficio de quienes posteriormente verán en diferido esta charla, esperamos poder cumplir con llenar sus expectativas y principalmente poder aprender un poco de lo que hemos aprendido y continuamos aprendiendo. Pero antes de comenzar, quiero tomarme una libertad. Quiero aprovechar el privilegio de ser el conferenciante invitado y presentarles, compartirles, pedirles que nos acompañen durante menos de 3 minutos para que puedan ver y disfrutar un video musical que hemos preparado con mucho cariño. Gracias al uso de inteligencia artificial, ya que yo no soy muy buen cantante, realmente hemos podido componer una canción y convertirla en un video musical posteriormente también. Así que nos gustaría que este tipo de arte pueda servir para también divulgar el espiritismo, para de igual forma poder dar a conocer nuestras ideas y que las disfrute y les inspire. Desperté con la duda en la frente, los pies en el barro. Tropecé y el orgullo temblando se hizo más claro. Cada golpe me decía en silencio, mira hacia adentro. Caer, caer, es abrir otra puerta en el mismo momento. La vida es un círculo infinito, nunca se termina en un retiro de pie. Aprendo en cada grito, en cada mito, vuelvo y regreso para amarte otra vez. Amor divino aquí ahora mismo, todo lo que soy se sostiene en tu luz. La vida es un círculo infinito y en cada caída me levantas tú. En tus ojos veo historias que cruzan edades y mares, reencuentros que desbordan los mapas, doblan los viajes. Y comprendo que este rato en la tierra es solo un tramo, que la muerte es cambiar de vestido, no soltar la mano. El hambre, la guerra, el rencor son heridas que el hombre se inflige de cerca, pero un gesto sincero de amor desarma la rabia, la culpa se suelta. Hermandad en la mesa, solidaridad en la calle, compasión que atraviesa, perdón que rompe el valle. Si te sientes abrazando la sombra, perdido en la mente, mira al niño que fuiste y que sigue siendo presente. Hay un hilo que te une a lo eterno, nunca se rompe, vida en vida. Reencarnas coraje, ternura. La vida es un círculo infinito. 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 Así que como dijimos anteriormente, aprovechamos este arte simplemente para inspirar, para motivar, para dejar saber que sí, que hay diferentes y múltiples formas de compartir nuestra hermosa filosofía espiritista. Así que si les gusta la canción, está en nuestro canal de YouTube. Vayan a él, véanlas todas las veces que quieran, pero principalmente la letra está en los comentarios en la parte de abajo. Échenle un ojo, porque además de la emoción de la música, queremos que haya reflexión y tenemos 11 canciones más, así que también tenemos un playlist que ustedes van a poder acceder a él a través de la aplicación de SoundCloud y el enlace se encuentra allí en nuestro canal de YouTube. Ahora bien,
Durante la mañana de hoy no vinimos para un video musical y no vinimos para hablar de música, vinimos para hablar de un tema que estoy seguro que a la mayoría de las personas que se encuentran aquí les interesa sobremanera. Razón por la cual nos van a regalar un rato, nos van a regalar unos instantes de su tiempo y nosotros esperamos poder compartirles efectivamente el cómo estamos educando, descubriendo, explorando y afinando la facultad mediúmnica y la sensibilidad psíquica, específicamente hablando de nuestro proyecto del espacio que dedicamos en la Escuela Espírita Allan Kardec, llamada el Practicum. Por eso es que se subtitula la experiencia del Practicum en la Escuela Espírita Allan Kardec. Por favor, ¿me pueden validar que están viendo mi pantalla? Sí, Perfecto. Sí, se ve bien. Pues vamos a hablar de los objetivos con nuestra charla de hoy. Y parte de lo que nos motivó cuando Yolanda nos invitó a presentar durante el día de hoy, parte de lo que nos motivó a trabajar este tema en específico son dos preguntas que hacemos de reflexión a todas las personas que están aquí, que colaboran, participan, hacen voluntariado o dirigen un grupo espírita. Y es, ¿acaso todas las personas que llegan al grupo espírita están buscando asistencialismo? ¿Están buscando una ayuda emocional o espiritual? Y por otra parte, ¿acaso todas las personas que llegan al grupo espírita están buscando convertirse en medium? Bueno, quienes saben que las respuestas a estas dos preguntas es no. No todo el mundo llega buscando asistencialismo, no todo el mundo llega buscando ser medium. Eso está entre las razones de algunas personas y eso es válido, eso está bien. Pero como hemos observado cómo se desarrolla y trabaja cada centro, cada grupo, cada escuela, cada institución de una manera distinta y con su propia idiosincrasia que está definida por los individuos que le componen, queremos ser respetuosos al presentar lo que a nosotros nos ha funcionado sin la pretensión de que sea implementado necesariamente en otros espacios, pero sí invitamos a quienes interesen implementarlo o nutrirse de lo que hoy podrán observar, que libremente lo hagan y si tienen algunas dudas, algunas preguntas, estamos en la mejor disposición de ayudarles, colaborar, orientar y brindar nuestra experiencia. Así que uno de los objetivos principales con esta ponencia y con este resumen que vamos a hacer es cuál es el trasfondo que le dio pie a un modelo distinto al que nosotros conocíamos de explorar la mediunidad y el psiquismo. Segundo, queremos presentar el Practicum como un laboratorio controlado, racional y de experiencias medibles y repetibles. De hecho, algunos de los participantes de este Practicum están aquí hoy, están conectadas y conectados con nuestra charla. Así que al final pueden validar o invalidar algo de lo que yo exponga, con toda libertad. Tercero, también queremos evaluar la experiencia a través de los propios participantes encuestados porque sí, si ustedes me preguntan a mí como coordinador del Practicum, pues para mí todo está bien. Pero en realidad no es tanto mi opinión la que debe contar también la de quienes participan. Y por eso procedimos a hacer una encuesta y recoger su parecer. Y vamos a anotar los resultados de esta encuesta y las propias opiniones de algunos de los participantes. Cuando hablamos del trasfondo que conocíamos en cuanto al ejercicio mediúmnico, tenemos que hablar primero de el modelo básico dentro de la filosofía kardeciana, que para mi sorpresa se encuentra sumamente y bien detallado y bien escrito en el libro de los mediums, pero no es el que sigue la inmensa mayoría de los grupos espiritistas en el mundo entero. Y
como un joven espírita hace muchos años, eso me creó una idea de, no sé, de sorpresa. Me generó curiosidad, porque me dije, pero si el fundador del espiritismo planteó cómo hacen en su sociedad, ¿qué le pasó al resto de las sociedades que no hicieron como el fundador hacía? Pues yo no tengo las respuestas, pero ciertamente quiero traer a la luz de todo el mundo lo que era la Sociedad Parisina de Estudios Espiritistas, si es que usted no se ha dado la oportunidad de ir al libro de los mediums y encontrar allí cómo era el funcionamiento y el reglamento de esta sociedad. Primero, la sociedad admitía a quienes simpatizaran, estuvieran instruidos con los principios espiritistas o tuvieran una actitud de aprendizaje. Para hacerse socio libre, debía someter una solicitud escrita al presidente y esta solicitud tenía que ser respaldada por 2 miembros ya de la organización. Así que no era que la gente llegaba de la calle, tocaba la puerta y decía, yo quiero estar en sus sesiones. No, había una metodología detrás de esto. Usted puede hacer un socio libre y podía tener participación en los diálogos, en los estudios, pero no voto en situaciones de carácter administrativo. Y además de esto, debía participar un año con asiduidad, tomar pruebas de conocimiento doctrinario y a la misma vez que pudiera ser avalado por otras personas, como que su conducta y su proceder en la calle y en la cotidianidad eran las de una persona espiritista. Tenía una ética y una moral de acuerdo con los principios para dejar de ser un socio libre y pasar a ser un socio titular de la Sociedad Parisiense de Estudios Espiritistas. Miren qué interesante todo esto, ¿verdad? La metodología en las reuniones de la sociedad seguían un carácter o tenían un carácter de seriedad y eran sumamente metódicas. Se buscaba analizar los hechos, derivar enseñanza moral de las comunicaciones. La sesión mediúnica estaba orientada al estudio. Enseñanzas espontáneas se atendían evocaciones para hablar específicamente con algunos espíritus debido a sus circunstancias y su conocimiento o sus experiencias, además de que también se utilizaba para generar debate en torno a cuestiones y problemas doctrinarios. Eso sí, había unas reglas básicas de convivencia, y es que debía existir entre todas sus socias y socios benevolencia recíproca y primacía del bien general. Se excluía lo que generara hostilidad u oposición sistemática. Generalmente, conversaciones de tono político partidista o de tono político del tipo que fuese, relacionadas con guerras, relacionadas con situaciones que podían generar opiniones que elevaran o sacaran de proporción lo que podía ser una conversación y se convirtiera en una discusión. Como ese no era el propósito de la Sociedad Parisina de Estudios Espiritistas, pues eran temas que se dejaban para la atención personal o para la opinión personal. Miren qué interesante este modelo. Ahora, ese no fue el modelo con el que crecimos como mediums desde nuestra adolescencia y que estuvimos observando y practicando en distintos grupos no espíritas y después en grupos espíritas. En algunos grupos espíritas, claro está, valga la aclaración. Y es que en el caso de Puerto Rico, y yo sé que en nuestro caso también se repite en distintos lugares y en distintas regiones, el modelo cultural popular, que es el de este espiritualismo sincrético criollo, que básicamente fusiona mediumnismo con prácticas indígenas, yo les llamo boique afrocatólicas, eh, prácticas de origen indígena, de origen africano, entremezcladas con creencias y prácticas de carácter católico, pues generalmente el mediumnismo o la mediumnidad empírica, la manera espontánea en que las personas lo ejercen cuando hacen grupo, pues tiene unos muy bajos requisitos de participación.
porque las reuniones de este tipo son en esencia y generalmente, en la inmensa mayoría de ellas, por no decir todas, son reuniones mediúmnicas públicas, donde el único requisito que usted tenía es el de llegar. Ya está. Usted no tenía que saber ni conocer de qué se trata, cómo es, quiénes son los que están allí, quiénes le están diciendo lo que le están diciendo, de dónde sale la información. Nada de eso importa porque en realidad, de nuevo, son reuniones mediúmnicas públicas. Usted llega y es probable que a usted le encuentren algún espíritu que está haciendo algo alegadamente. Por eso es que la metodología que se utiliza es la de todos los que han sido identificados como sensitivos o mediums, enfocarse en el individuo que llegó o el individuo que ya quien dirige el grupo ha identificado como que es la persona a quien le van a dirigir toda la atención primaria. Estuve en grupos incluso donde si habían 20 personas o 30 personas o llegaban 40 personas, parte del mandato de los mediums, parte de lo que teníamos los mediums que obligatoriamente hacer era ir persona por persona escaneándola, tratando de encontrar algún espíritu para decirle algo. Pues, ¿para qué? Para que regresara la persona. Así que esto es el modelo que cuando, en el contexto de Puerto Rico, cuando la mayoría de las personas llegan a la escuela espírita Allan Kardec, eso es lo que conocen. Y eso es lo que piensan que podría ser que hacemos. Cosa que no está más alejada de la verdad porque no es posible. Está sumamente alejada de la verdad. ¿Cómo es entonces este espacio que llamamos practicum, del cual estamos sacando información para presentar esta ponencia durante el día de hoy? Pues miren, es importante saber cómo las personas en la Escuela Espírita Allan Kardec llegan a participar de este practicum sin utilizar los modelos, necesariamente todo de los modelos previamente presentados. Nosotros tenemos un estudio sistematizado del espiritismo y este estudio sistematizado del espiritismo dura aproximadamente 10 meses. A su vez, no solamente las personas pasan por el programa 1, el programa 2 y el programa 3, sino que también toman exámenes y por tanto tienen que demostrar comprensión y estudio de lo que está ocurriendo en estos programas. Y alguien aquí se puede sorprender y decir, un curso que dura 10 meses. Sí, lo que pasa es que lo que está ocurriendo durante ese tiempo no es solo información, también hay formación. Comienzan a crearse vínculos entre los participantes, comienza a generarse una psicosfera, un ambiente psíquico distinto, porque no es solamente brindar datos, es también escuchar, crear dinámicas y a veces hasta comenzar a apoyarnos y acompañarnos en circunstancias y situaciones que así lo ameritan. Una vez las personas terminan o completan el programa 3, que es el último programa de estudio, si ellas deciden ser parte de la membresía hay un micrófono abierto. Si ellas deciden ser parte de la membresía de la Escuela Espírita Allan Kardec, entonces las pasamos a recibir un taller de educación mediúmnica y monitoreo. Y este es un taller sumamente amplio que dura entre 2 a 4 meses dependiendo del grupo. Depende del grupo porque no queremos progresar o pasar a una próxima clase y a una próxima discusión de información relacionada con mediumnidad y otros temas similares sin que haya comprensión del tema que acabamos de completar. Así que los propios grupos determinan cuánto tiempo dura los talleres, pero en promedio puede estar entre 2 a 4 meses. Podemos estar en los talleres de educación mediúmnica y monitoreo. Una vez completados los talleres de educación mediúmnica y monitoreo, entonces pasamos al practicum. Y como bien lo dice la palabra, el practicum es un práctico, es un espacio privado para la membresía de la escuela, personas con las que ya hemos convivido, tengan eso presente,
Personas que llevan ya más de un año conociéndonos y nosotros conociéndoles a ella, interactuando, saliendo de la posible curiosidad, puede ser lo que les haya traído inicialmente allá en el programa 1 hace un año atrás, para pasar a ser ahora familia, para pasar a ser ahora parte de nuestra comunidad. Y estas personas dieron un paso importante porque al hacerse socias y socios de la Escuela Espírita Allan Kardec, eso indica que se han comprometido y se han identificado con el estudio del espiritismo, de la filosofía espiritista, no de closet, claramente y públicamente conocida y por nosotros articulada, y también se han identificado con nuestra comunidad espiritista y los trabajos, las labores, la comunicación, divulgación, todo lo que hacemos. Así que estos son elementos importantes. La metodología del practicum es que se utilizan 10 a 15 minutos tal vez de diálogo, de aclaraciones, de discusión de experiencias o análisis de experiencias que se hayan tenido. El practicum es la etapa experimental del taller teórico que se terminó. El taller de educación mediúmnica y monitoreo era un taller teórico y el practicum es ese espacio experimental en donde se trabaja con la armonización, con la apertura mental, con la sintonía y con el análisis de las comunicaciones si hay o de los eventos o las percepciones que se tienen. Haciendo preguntas, descubrimos varias cosas. Y esto principalmente permite a que las personas que no conocen nuestra dinámica nos puedan observar y puedan ver qué tan efectivo es. Y como bien plantea el título de la charla, pues estamos descubriendo, explorando, afinando la facultad mediúmnica y la sensibilidad psíquica. Así que para descubrir, el practicum dura aproximadamente en promedio 1 hora y 15 minutos. Y como pueden observar ahí, en el practicum participan entre 40 a 50 personas participan del practicum y ustedes pueden observar ahí que hubo 42 respuestas a la encuesta que abrimos, en donde la inmensa mayoría de ellos, el 64% entiende que este tiempo es adecuado para atenderlo y ya un 35% entiende que deberíamos extendernos a 2 horas. La frecuencia de nuestro practicum es una vez en semana. Y la frecuencia de la participación de estas personas, ustedes pueden verlo ahí, que de esas 42 personas, la mitad de ellas no se lo pierden. Están semanalmente con nosotros. De hecho, si se fijan, 92% de las personas que respondieron a esta encuesta están asiduamente participando del práctico. A su vez, casi el 60% de los encuestados lleva más de un año participando en el práctico. Hay que tener en mente lo siguiente. Toda aquella genealogía, todo aquello que les mostré, aquel cronograma, es realmente lo que quiero decir, de programa 1, programa 2, programa 3, taller de educación mediúmnica y practicum, todo aquello anualmente se repite. Así que este año, durante el mes de septiembre, comenzaremos con nuestro programa 1 nuevamente. Lo que implica que todos los años graduamos una nueva clase que pasa de los talleres de educación mediúmnica al practicum. Y se entremezclan los participantes. Ahora mismo hay participantes que acaban de comenzar durante el pasado mes de enero el practicum. Pero hay personas que, como ustedes pueden ver ahí, llevan ya más de un año. Incluso van a notar ahí que hay un 30-31% de personas que lleva más de 2 años con nosotros en el practicum. Y ante la pregunta de, ¿y están todas estas personas en el salón? La respuesta es no. No en el salón físico. Miren, la mediunidad se puede explorar incluso y se puede educar remotamente. Tenemos quizá la mitad de las personas, y ustedes lo pueden ver ahí, 57% de ellos, un poquito más de la mitad de las personas participa por Zoom del práctico.
Razones como residen fuera del área metropolitana donde se encuentra nuestra organización. Residen fuera de Puerto Rico. Residen en distintos países. Tenemos personas conectándose desde México, desde Chile, desde España, desde distintas latitudes. Y discúlpenme los que se me están quedando de mencionar, pero quiero ilustrar que tenemos personas participando del práctico de diferentes latitudes con distintos horarios. Y tenemos un 42% de las personas llegando al salón de manera presencial. Así que aquí hay un mensaje clave. La colaboración de los mentores y colaboradores espirituales, además de la energía de una psicosfera expandida, ampliada y dinamizada, no conoce fronteras y no respeta fronteras digitales. Sí, se puede explorar la mediunidad remotamente. Así que abrámonos a las posibilidades de lo que esto implica. El practicum, cuando es realizado solo por Zoom, para mí y esto fue una pregunta que planteamos porque hay ocasiones en que debido a distintas circunstancias y principalmente imprevistas, tenemos que enviar un mensaje a todos los participantes del practicum y dejarles saber, esta noche no tendremos reunión en el salón, así que nos vamos a ver solo por Zoom. Pues fíjense, si ustedes notan ahí entre los encuestados, cerca del 62% entiende que el practicum por Zoom es una oportunidad que no se debe subestimar. Recuerden que entre esos participantes que respondieron ahí hay gente que siempre va al salón. Así que también participan por Zoom y entienden que es un éxito, una experiencia innovadora y una oportunidad que no se debe subestimar. Si se percatan, nadie señaló que es un experimento fuera de control, que hay descontrol, ni que el practicum por Zoom es un fracaso. Todo lo contrario, todo fue sumamente positivo. Entonces, tal vez respondiendo a la pregunta que a este punto alguien debe estarse realizando, pero muy bien, todo eso está chévere en cuanto a cómo funciona, pero ¿qué hacen? ¿Cómo descubren, exploran y afinan la facultad mediúmnica y la sensibilidad psíquica? Bueno, se lo respondemos indicándoles qué es lo que estudiamos y hacemos en el práctico. Comenzamos por los más sencillos. Miren, primero, comprender que no toda persona que llega a este punto dentro del proceso de educación y de formación de la cultura espírita, no toda persona que llegue a este punto es alguien que vino ejerciendo la mediunidad. Y mucho menos es alguien que vino ejerciendo la mediunidad con cultura espírita. Mucho menos. Eso es lo que ocurre. Por consiguiente, la mayoría de las personas sí han tenido eventos mediúmnicos, sí han tenido encuentros, sí han sufrido obsesión, sí han percibido, han tenido distintos tipos de experiencia y ahora ya han pasado un año de educación donde ese miedo que yo he notado que en algunos grupos van poco a poco reduciendo la cantidad de mediums que tienen disponibles, tiene que ver con que todavía hay una cultura general temerosa al tema de la mediumnidad. Y cuando los modelos que se han visto en algunos grupos son modelos de mediumnidad descontrolada, de mediums que salen de las reuniones con malestar, adoloridos, no sé, desarmonizados completamente, pues entonces, ¿quién quiere ser medium en esas circunstancias? Así que la educación es parte de lo que nos libera de la superstición y de pensar que esos modelos que acabo de describir son la norma, porque no lo son. La mediunidad no es de marionetas de los espíritus. La mediunidad es una facultad que el propio medium puede controlar y controla si quiere y si se educa para eso. Así que empezamos con ejercicios de respiración, respirando conscientemente, logrando estimular la relajación y enfocando la intención hacia los fines que perseguimos. Trabajamos el tema de las ideoplastías, de las creaciones mentales, porque eventualmente cuando estemos con comunicantes, con espíritus comunicantes, las ideoplastías y las creaciones mentales serán parte de lo que estaremos explorando.
sea diseñándolos y creándolos para poder colaborar o ayudarles, o sea comprendiendo su espacio, su dimensión y las circunstancias que les rodean cuando estos son percibidos. Trabajamos estimular un estado modificado de conciencia y diferenciar lo que es la meditación de la sintonía mediúnica. Son dos cosas distintas con fines diferentes, aunque pareciera ser desde afuera que está ocurriendo lo mismo. Un individuo tiene los ojos cerrados, está respirando pausadamente y no está emitiendo sonido. El hecho de que eso se haga en meditación y se haga buscando la sintonía mediúmnica no implica que los procesos que estén ocurriendo sean los mismos. También trabajamos el tema y lo desarrollamos a través de los talleres de educación mediúmnica y monitoreo de las irradiaciones energéticas, tanto colectivas e individuales. E incluso es algo que desde que estamos en el curso ya se está trabajando porque invitamos a las personas a que se nos unan en irradiaciones colectivas cuando encontramos momentos de necesidad o circunstancias en donde las personas necesitan ese apoyo energético. Propiciamos el explorar la sintonía con los mentores, sintonía con espíritus familiares que se encuentran debidamente esclarecidos, aprender a diferenciar entre lo intuitivo y lo mediúmnico, y ahí es en donde, ¿por qué diferenciamos y usamos los conceptos de percepción? Tratamos de específicamente hablar de casos y describir experiencias e incluso ya con mediums formados de la escuela que pueden venir al practicum y describir el ejercicio de su facultad, sirven como referentes para cuando una persona está en el proceso de sintonía y tiene tal vez una de las primeras experiencias mediúmnicas, pueda decir, eso fue un espíritu, eso me lo dijo, eso lo observé, eso no es anímico, no soy yo, o por el contrario, es información a la que tengo acceso sin que nadie me la aporte desde afuera, pasando a ser comprendido como intuitivo. Hacemos un ejercicio de visión remota, un experimento de clarividencia. Este es muy, muy interesante también de poderlo hacer y refuerza la capacidad psíquica que todos tenemos en mayor o menor grado, tal como la mediúmnica. Enseñamos sobre el monitoreo, sobre lo que es el diálogo y la atención con los espíritus en el proceso de la sesión mediúmnica, dependiendo del tipo de sesión mediúmnica, y a la misma vez apoyamos a los individuos que durante el practicum eclosionan mediúmnicamente, que descubren que son mediums y que tuvimos la experiencia para dar un ejemplo bien radical, la experiencia de una compañera en el practicum que entró en trance, dialogamos con el comunicante, fue referido y atendido adecuadamente y cuando ella sale del trance, ella está un poco desubicada y dice, ay Dios mío, disculpen, yo creo que me quedé dormida. Así que no se percató de lo que estuvo ocurriendo, lo que se convirtió en una oportunidad y hoy día, de ese momento a hoy día, su facultad mediúmnica ha ido floreciendo de una manera muy hermosa y muy productiva. Nos satisface nos satisface lo que está ocurriendo con el práctico, es decir, cuál es su nivel general de satisfacción con la estructura y el contenido del práctico. Por ejemplo, las secuencias de semana, los términos, los temas que se trabajan, lo que se experimenta y demás. Y si ustedes observan aquí en la gráfica, van a notar que tenemos un alto porcentaje de satisfacción con lo que estamos haciendo, cómo lo estamos conduciendo o cómo lo estamos llevando. También notarán que hay una efectividad autopercibida en torno a temas específicos y estas distintas columnas, lo que se refieren, ustedes notarán ahí que hay 6 columnas, se preguntó que usted piensa o evalúe la efectividad de las siguientes técnicas o fases del practicum en su desarrollo personal y mediúmnico. La primera columna lo que refleja es los ejercicios de respiración, relajación e intención, que ustedes notan que ampliamente hay mucha efectividad. La segunda o el número 2, el tema de la idioplastía, la creación mental, la meditación y estados modificados de conciencia.
Y si notan, hay mucha efectividad y efectividad autopercibida. La tercera se refiere a las irradiaciones colectivas y ahí notarán que hay efectividad comprobada. La cuarta notarán que tiene que ver con sintonía y apertura mediúmnica y ustedes van a ver ahí distintos resultados. Y por último, el número 6 se refiere a los ejercicios de visión remota o clarividencia, que también tenemos que reconocer que un pequeño defecto o tal vez un sesgo dentro de las respuestas es que tenemos una parte significativa de los que respondieron esta encuesta que todavía no han participado de este ejercicio porque están comenzando el práctico. Así que yo creo que hubo personas que lo respondieron, pero no necesariamente tenían la experiencia de haber pasado por el ejercicio. Y ese es un error en la preparación del instrumento. Cuando comenzamos el práctico, bueno, la mayoría, si ustedes observan ahí, 80% de las personas llegó sin ejercer la mediunidad, buscando estrictamente descubrir y entender. Solo el 20% reportaba tener conciencia empírica de su psiquismo. E interesantemente, y esto lo traigo como un dato por lo que se ve en otros ambientes, específicamente en el ámbito internacional, 55% de las personas encuestadas son mujeres, lo cual es interesante porque he notado que en muchos grupos espíritas, la inmensa mayoría de las personas que ejercen la mediunidad son mujeres. Sin embargo, aquí tenemos una distribución un poquito más equitativa. Hay otra autoevaluación importante en relación con su sensibilidad psíquica y las facultades mediúmnicas. ¿Cómo describiría el efecto de su participación en el práctico? Y si se fija, 51% dijo que ha tenido un aumento moderado, afinación o eclosión gradual de sus facultades o sensibilidades. Y un 24% ha tenido un aumento significativo con eclosión o rápido descubrimiento. Eso significa que tenemos ahí un 75% de los participantes que respondieron la encuesta con resultados favorables y positivos para con su mediunidad o su psiquismo a través del práctico. El primer gran descubrimiento que derivamos también de estos datos es la intuición. Antes de buscar fenómenos espectaculares, el medium espírita desarrolla un discernimiento agudo para su vida diaria, porque es con lo que va a convivir comúnmente, no necesariamente con el ejercicio de la mediunidad, y sí con la intuición. El autoconocimiento debe ser una constante, y la vida virtuosa y consciente nos ayuda a sintonizar con quienes nos elevan y nos amparan. Y ese es parte del por qué es tan importante, entendemos nosotros, que las personas que llegan a este punto han estado trabajando con su transformación personal. Han estado trabajando con tomar las implicaciones de la filosofía espiritista y convertirlas en acciones. Recuerden que llevan más de un año de convivencia, de ejemplo entre sus pares, de interacción social, porque la escuela se involucra socialmente, y de interacción entre todos nosotros, a veces incluso fuera de la propia escuela, porque compartimos almuerzos, cenas, café, familias, visitas, hospitales y todo esto, que es muy importante para generar comunidad. Notarán aquí que estamos preguntando sobre qué tipos de manifestaciones mediúmnicas o anímicas ha sentido que se han desarrollado o afinado más durante el práctico. Y tal como se demostró anteriormente, observen que la gráfica que sobresale, la barra que sobresale, es la de la intuición o inspiración, con ideas claras o discernimiento de ideas que son aportadas o que fluyen de una manera natural, no necesariamente diseñadas cognitivamente. Notarán que en segundo lugar, la evidencia, la clarividencia, la visión de imágenes o escenas, y notarán en próximo lugar que se encuentra la visión remota, que las personas que han participado han tenido efectos muy positivos. Y si se fijan, en cuarto lugar podríamos colocar la última, que es ninguna.
mi desarrollo ha sido más enfocado en el autocontrol y la armonización. Así que sería interesante ver posteriormente, revisitar esta encuesta con todos los que ya han tenido más de un año de participación en el practicum. Con respecto a los ejercicios de visión remota y clarividencia, ¿cómo calificaría su experiencia? Bueno, ya anteriormente hice una aclaración y si se fijan, aquí tenemos de 42 encuestados que respondieron, de 42 personas que respondieron originalmente la encuesta, esta pregunta en particular la respondieron 33 personas. Sobre el monitoreo, que es parte de lo que hacemos en el practicum, lo ejemplificamos, lo estudiamos ya en el taller de educación mediúmnica, les escribimos o les preguntamos, todas las personas que participan, que pasan por el taller de educación mediúmnica y monitoreo, tienen la misma información para adiestrarse en el monitoreo. ¿Ha participado como monitor? Y 81% no ha participado como monitor. Eso nos trae una pregunta interesante porque tenemos una parte de los practicantes que lleva más de un año. Entonces, si no ha participado como monitor, ¿por qué habrá sido? Y si ustedes se fijan, tenemos un alto porcentaje, un 28.6% que no ha participado por timidez. Un 16% indica que no se le ha ofrecido la oportunidad. Les adelanto que eso va a cambiar próximamente, así que si están aquí conectadas y conectados, sepan que eso va a ser una oportunidad que vendrá. Un 9.5% sí ha participado del monitoreo. Un 11.9% no sabe porque no ha participado del monitoreo y 28% no lo ha considerado. Así que tenemos una tercera parte, casi una cuarta, una tercera parte, sí, de los participantes que en realidad no están todavía identificados con el ejercicio del monitoreo porque no ha sido algo que han ejecutado. Y aquí hacemos unas preguntas más puntuales. El monitoreo y las herramientas ofrecidas fueron útiles para identificar mi estilo de monitoreo, ¿verdad? De nuevo, todas las personas que participan han sido adiestradas para poder monitorear en una sesión mediúmnica. Y si se fijan, la mayoría se mantuvo neutral en cuanto a la respuesta a esta pregunta. Eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Me siento preparada para servir como pasisto medium en el equipo mediúmnico si fuera necesario? Si se fijan, la franja amarilla o la barra amarilla es la que es neutral y notarán que hay una distribución entre estar en desacuerdo con esto y una distribución también entre estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con esto. Cosa que se convierte en una oportunidad de evaluación de nuestro grupo y de nuestro equipo internamente y se los estamos compartiendo. En tercer lugar, las palabras de base para la concentración o la sintonía me han ayudado a aumentar mi sensibilidad y apertura. Y si se fijan interesantemente, esa barra azul en esa tercera pregunta es la de estoy totalmente de acuerdo. La barra roja es la que indica que están de acuerdo y la amarilla es la de neutralidad. Así que tenemos una inmensa mayoría de los encuestados que están de acuerdo en que estas palabras que utilizamos para ayudarles a sintonizar, a relajarse, les han servido y les han sido útiles. Y la pregunta, ¿cuáles son esas palabras? Pues miren, esto no es magia y esto no es nada extraordinario. Realmente no es otra cosa que tal vez un tipo de programación neurolingüística, un poquito de autoprogramación para propiciar dentro de las circunstancias adecuadas, estimular la sintonía mediúmnica. Y estas palabras son las siguientes. Después de haber aprendido a respirar con la conciencia de alcanzar un trance mediúmnico, que eso es con lo primero que empezamos los practicums, después de conocer entonces y haber pasado por el proceso de relajación y autorrelajación, comienza entonces el proceso de anclar o fijar un pensamiento de base. Relajo mi cuerpo para concentrarme, porque yo no soy mi cuerpo. Yo soy espíritu. Recibo y percibo el abrazo cariñoso de quienes me rodean, sin la necesidad de extender los brazos de mi cuerpo,
porque yo no soy mi cuerpo, yo soy espíritu. Me doy el permiso y me permito aumentar mi sensibilidad psíquica, telepática y mediúmnica, porque yo no soy mi cuerpo, yo soy espíritu. Me abro a la realidad extrafísica, a la convivencia con los buenos espíritus, a la asistencia de quienes lo necesitan y al buen consejo de quienes me aman. Y esto no es un mantra, esto es un recordatorio que lo podemos cada uno utilizar de acuerdo a nuestro propio lenguaje, a nuestras propias ideas, pero principalmente lo que estimula es relajación y atención. Relajación y atención, que no es otra cosa que lo que nos lleva al trance mediúmnico. Por último, el practicum es una parte importante de mi participación y apoyo en la Escuela Espírita Allan Kardec. Y si ustedes se fijan, abrumadoramente están totalmente de acuerdo con esta idea las personas que respondieron la encuesta. Así que hay unas observaciones y un modelaje relacionado con el practicum. Y esto lo hacemos a través de una visita. Invitamos a los participantes del practicum que vengan a una sesión del equipo mediúmnico de la Escuela Espírita Allan Kardec. Entiéndase, esto es un equipo de mediums ya debidamente adiestrados, ya conocedores de su facultad mediúmnica, ya debidamente orientados para el servicio de desobsesión específicamente. Esto es un equipo especializado. Así que invitamos a los participantes del practicum a que vengan a una sesión como oyentes para que puedan observar el flujo y la dinámica de un equipo bien engranado, muy bien engranado, que funciona excelentemente en ese menester. La pregunta fue la visita como oyente a una sesión del equipo mediúmnico y posterior discusión. Fue una experiencia valiosa para su aprendizaje y si ustedes se dan cuenta, de los 42 personas que respondieron, 57% todavía reconocieron que todavía no han tenido la oportunidad de participarlo. Pero de aquellos que participaron, entiende un 35% de ellos que sí, que fue muy valiosa esa oportunidad. E invito a los demás grupos espíritas que puedan tener acceso a esta charla a que también consideren utilizar el modelaje, no necesariamente la inmersión, el modelaje primero para posterior inclusión de componentes en los equipos mediúmnicos. Así que, en resumen, ¿qué hemos visto y qué podemos obtener de lo presentado? Miren, el practicum acoge a mentes analíticas que buscan respuestas antes que fenómenos, creando un terreno fértil para el aprendizaje libre de sincretismos, supersticiones o miedos. Aquí quienes llegan al practicum ya están debidamente orientados y han estado escuchando por más de un año que no hay nada que temer más que el miedo mismo. No hay nada por qué tener miedo en el entorno mediúmnico, porque Hollywood no tiene la razón. Segundo, la educación mediúmnica estructurada es una necesidad urgente en el movimiento espírita. El descubrimiento y la afinación psíquica y mediúmnica requieren escuelas, no requiere templos ni círculos de oración. Y esto es una dura realidad con la que los grupos espíritas deben reflexionar. De lo contrario, so pena de cierre, de quedarse sin medios, porque no es el orar mucho lo que hace un mejor medium, es el practicar sabiamente, lo que ayuda a refinar o afinar la facultad mediúmnica. Tercero, escenarios como el practicum pueden ser idóneos para identificar talentos en el monitoreo y proveer un espacio privado, seguro, familiar y de constante aprendizaje a mediums incipientes. Es aquí donde se supera la timidez, donde se supera la inseguridad. Es aquí, en escenarios como el practicum, donde el propio individuo recibe el refuerzo positivo de lo que ocurrió, la veracidad, la confirmación de la comunicación, el demostrar que esa inteligencia independiente de esa o ese medium
efectivamente demostró su personalidad. Todo eso es parte de lo que ocurre durante este practicum y es parte de lo que refuerza la confianza en la propia facultad. También el practicum sirve de igual forma como una plataforma para nutrir los comités de investigación mediúmnica, ayudarnos a identificar mediums para las sesiones de desobsesión y, en fin, poder ayudar a aquellos individuos que son mediums a canalizar su facultad de una manera positiva, creativa y sobre todo altruista. Que quede claro que esto es un grupo espiritista. Esto no es una fábrica de mediums comerciales y mercenarios. Dígale no al comercio con la facultad mediúmnica. Le hace daño a todas las personas. Por último, el practicum es un espacio apoyado por un equipo espiritual identificado con nuestros objetivos y alineados con el mismo propósito. Su presencia es constantemente demostrada. La psicosfera refleja la dinámica de aprendizaje, colaboración y los niveles de felicidad y gratitud en todos nosotros, los participantes, reflejan esa gran satisfacción. Así que les compartimos aquí un poco de nosotros y queremos saber si hay alguna duda, alguna pregunta o algo que les gustaría que exploremos juntos. Gracias. Excelente, José. Nos das Gracias. muchos tips para poner en práctica en nuestra institución y me imagino que también para las otras instituciones ha de ser un modelo referente. Posteriormente te haré unas preguntas básicas, Claro, puntuales. claro. Yacidita, Sí, tenemos una primera pregunta de Emily. Disculpe, me planteo una duda. Si en el curso práctico, como el ejercicio de la mediunidad, una vez ya él o la medium formada en una sesión por Zoom, la persona con mediunidad está sola en su casa, cae en trance y tiene algún problema con una entidad espiritual inadecuada. Por ejemplo, no quiere dejar al o a la medium o cualquier otra incidencia por el estilo. ¿Cómo proceden? ¿Cómo hacen para ayudar tanto a la persona con mediunidad como a la entidad espiritual? Y si esa persona conducida por esa entidad se va de Zoom, eh, quizás no se hayan encontrado nunca con algo así, pero tienen algún protocolo por si ocurre un incidente de este tipo, porque la persona con mediunidad puede estar incluso en otro país o en otro continente. Gracias. Sí, efectivamente, Emily. Y gracias a ti, primero que todo, por la pregunta, porque es genial y es excelente. puntual y es muy importante. Mira, hay que tener presente que primero que todo, las personas que están participando del practicum, incluso las que están por Zoom, pasaron por todo ese proceso de formación previa. Miedo, inseguridad en torno al ejercicio mediúmnico han sido debidamente atendidos a este punto. Segundo, no estamos jamás solas ni solos. Como cerré al final, tenemos un equipo espiritual que está ahí presente y está presente en el salón, pero también está presente en las casas. Tenemos que olvidarnos de las fronteras. No hay tal cosa. Para nosotros, para el espíritu, eso no existe. Las paredes no existen. La conexión que dependa del internet no existe. Hay un campo cuántico de probabilidades o estamos sumergidos en un mar energético, como ustedes prefieran plantearlo, que establece que la cercanía y la distancia son relativas y desaparecen con el poder del pensamiento. Así que sí, hemos tenido instancias en donde una persona en Zoom está en trance y se ha monitoreado y se ha manejado el asunto. Pero en caso de que no se pueda manejar, primero, todos los mediums que han sido debidamente adiestrados saben que no hay tal cosa como quedarme en un trance o que el espíritu no se quiera retirar. Segundo, como tenemos el refuerzo y el apoyo de un equipo espiritual, si hay que transferir al comunicante desde Zoom hasta el salón, lo podemos hacer porque también lo hemos hecho. Igual que hemos ayudado a transferir comunicantes de un acercamiento a un medium y llevarle hacia otro medium.
Así que efectivamente tenemos la experiencia y los protocolos y las salvaguardas, Emily, para que eso no ocurra y para que las personas se sientan libres de poder ejercer y explorar su mediunidad, porque no hay contraindicaciones siempre y cuando la persona sea una persona equilibrada, manejando el autocontrol. Por supuesto, hay unas garantías también que dependen del propio individuo. Una persona temerosa, una persona insegura, una persona con muy baja autoestima, una persona que piensa que todo el mundo tiene más poder que ella, pues es una persona vulnerable. Y eso no tiene que ver con el práctico, tiene que ver con personalidad. Por nuestra parte, nosotros sí tenemos el cómo manejar ese tipo de circunstancias y de situaciones. Ok, tenemos una otra siguiente pregunta de Rodolfo Ferreira. Gracias, José. Una tarea muy promisoria. ¿Qué sucede si es evidente una fuerte presencia anímica o personas con problemas psíquicos o físicamente médicamente comprobadas? ¿Se les solicita retirarse o permanecen en el grupo? En este caso, no perjudica la eficiencia de la tarea. Gracias, disculpa la pregunta tan larga. No, nada que disculpar, Rodolfo. Muy buena pregunta, claro. Mira, nosotros tratamos de comprender, y esto lo he planteado en otras charlas, de que las facultades anímicas y la sensibilidad anímica tienen su espacio y hay que reconocerlos como tal dentro del contexto de una sesión mediúnica. Lo que hay que hacer es aprender a diferenciarlas. Así que tenemos que disectar tu pregunta en varios puntos. Si hay afectación anímica o lo que comúnmente está ocurriendo es información recibida de carácter intuitivo, pues fantástico, esa persona nos va a servir, puede servir como monitora o monitor. Ahí está claramente identificado lo que puede ser su rol. No como medium, porque como planteas, si es altamente anímica, pues no es medium, es anímico el asunto. Para eso hace falta el monitoreo, o el monitoreo necesita de eso. En caso de una persona que tenga problemas psíquicos o físicos comprobados o que utilice distintos medicamentos, pues mira, mi experiencia o nuestra experiencia ha sido que las personas medicadas por distintas condiciones psiquiátricas o emocionales, si ellas están estables y efectivamente hubiese mediunidad, esta se puede ejercer de una manera correcta. La pregunta pasa a ser, ¿y dónde diferenciar lo que es mediúmnico de lo que es el propio individuo? Bueno, primero que todo, nosotros no le pedimos a las personas que nos dé la lista de los medicamentos que se toman, ni las visitas a su psiquiatra, ni nada por el estilo. Así que desconocemos esa información. Pero la mediunidad siempre tiene que ser, aquí voy a citar a Dora Incontri, la mediunidad tiene que ser probada. Es decir, los comunicantes deben procurar proveer informaciones, proveer datos o proveer maneras de demostrar que son una personalidad independiente a la del medio. Puede ser algo tan sencillo como usar frases y emitir, irradiar pensamientos que no tienen nada que ver con cómo el medium se comporta, habla y piensa, demostrando total independencia. O por el contrario, en el caso de desobsesión, y esto bien lo sabe Yolanda, un comunicante ofrece datos que más nadie sabe, más que el obsesado. No lo sabe el medium. Así que ¿de dónde salen? Salen de una personalidad independiente que tiene una relación con el obsesado y que conoce esos detalles y conoce esas dinámicas y conoce ese origen. Así que no nos parece que perjudique la tarea porque también recordemos que el propósito del práctico es exactamente eso, es identificar qué hace falta afinar, qué hace falta mejorar, qué está bien para reforzarlo, pero qué no está bien para que aprendamos de esto. Tenemos otra pregunta de Rodolfo Ferreira. José, en tu opinión, ¿esta tarea ayuda a la divulgación del espiritismo? Enfatizo, doy fe de la magnífica enseñanza de la de que me brindó la Escuela Espírita Allan Kardec y más. Pues mira, me parece que este tipo de tareas y este tipo de talleres definitivamente lo que hace es que
eleva la conversación en torno a la mediunidad en el espiritismo. Porque si se fijan, no estamos hablando de buscar cartas de consuelo, no estamos hablando de asistencialismo espiritual, no estamos hablando de quedarnos con una impresión y dejarlo ahí. No, estamos explorando la mediunidad, estamos disectando la mediunidad, estamos procurando que los propios individuos ganen confianza en su facultad. Eh, Nada de esto está en los textos, nada de esto fue parte de lo que estuvieron planteando quienes originaron y quienes generaron las primeras tesis. Lo que estamos haciendo es creando talleres y nutriéndonos de experiencia para poderle decir a otras personas, oye, ¿sabes qué? Si has estado viendo, si has estado escuchando, si has estado sintiendo, si has estado percibiendo X, Y y Z, no estás solo, no estás sola, no estás loca, no estás loco, no necesitas medicación necesariamente y no necesitas atención psicológica necesariamente. Podría ser que tengas mediunidad. Puede ser, no estamos diciendo que lo tengas, por eso necesitas un espacio donde esto se puede experimentar y se puede investigar. Porque si no es mediunidad, entonces sí, es otra cosa. Y las otras cosas no las atendemos el centro espírita, porque hay profesionales que se dedican a las otras cosas. Gracias, Freddy, José. Después, si me permiten, voy a hacer la última pregunta y te saco de las cuerdas porque te tengo arrinconado. ¿Le estás haciendo la suplencia a Nelly o aprovecha. cómo es la cosa, Eso es, Rodolfo? eso No, es. no. Esto es cosa mía, personal. No sé si quieres aprovechar que estamos tocando el tema, Rodolfo. Sí, sí. Ok, no, lo que quería preguntar simplemente es una duda que tengo, ¿no? Ya que me parece extraordinaria la experiencia, porque pienso que el espiritismo que tiene que explorar en otros ámbitos, ¿no? Ámbitos y crear espacios. Y esto es muy bueno, evidentemente. En cuanto al análisis que tanto se insiste del espiritismo, de los mensajes o las intuiciones, es decir, todo tipo de mediunidad, ¿no? ¿Qué sucede? Como veo que son tantas personas, ¿se da lugar al análisis de los mensajes en el grupo o hay un equipo que lo hace? Sí, no, no, se trata, creo que lo escribí que en el texto, en una de las laminillas, tratamos de tomar como unos 15 minutos antes o en cada práctico, unos 15 minutos iniciales para hablar de las experiencias, para hablar de las comunicaciones si hubo, pero también es importante, por si acaso di esa impresión, Rodolfo, no es así, pero el que hayan 50 personas participando no significa que hay 50 comunicaciones a la vez. O sea, es bien importante dejar claro eso. Muchos participantes no implica muchas comunicaciones. Así que sí, cuando hay comunicaciones o hay percepciones, se les da oportunidad a cada persona de ventilarlas, de compartirlas. Algunas se exploran más a cabalidad por el hecho de que se ha recibido correspondencia cruzada. Entiéndase que hay este dato por acá y este dato por acá y hasta que estas dos personas no hablaron, no supieron que la otra estaba percibiendo lo mismo. Entonces, hay ocasiones, y este fenómeno también ocurre en investigación psíquica y ocurre también en visión remota, y es que yo puedo tener la impresión, por ejemplo, en visión remota y clarividencia, yo puedo tener la impresión de que recibo una información y la planteo. Y esa información, de 10 informaciones, 2 no pude validar, 8 las pude validar. Los conocedores del tema te dicen, muy bien, olvídate de las 2, enfócate en las 8. Porque siempre, rara vez, déjame no ser tan absoluto, rara vez todas las percepciones son validadas. En el caso de experimentos de visión remota, de clarividencia. Y he observado algo similar con la experimentación anímica y mediúmnica. A veces una persona describe una evidencia o describe algo que está observando o percibiendo y por más que auscultamos, no se desarrolla. Pues ya está, lo soltamos.
no pasa nada, no es ni bueno ni malo. Simplemente hubo eso percibido, no pudimos hacer más nada con eso, seguimos. No nos quedamos rumiando en lo que no es. Sí, entendí perfecto. Y claro, el análisis se refiere más bien en una mesa mediúnica o en un trabajo mediúnico a la psicografía, ¿no? Donde ahí sí se puede plantear un debate o un qué pasa acá, ¿no? En el caso de ustedes es muy buena digamos, la operativa en cuanto a eso, ¿no? Ujú. Le voy, no pregunto más nada. No, gracias, Rodolfo. Así que es una suplencia perfecta. Sí. Continuamos con la pregunta de Verónica. ¿Cuáles son los temas que se tratan en el curso práctico? ¿Qué material, libros, manuales, recursos bibliográficos, varios en la parte teórica? Verónica, gracias por la pregunta, pero no me va a dar el tiempo. Pero sí, en el taller de educación mediúnica, como puede durar de nuevo de 2 a 4 meses, sí tenemos una literatura debidamente identificada, comenzando por el libro de los mediums, claro está, de Allan Kardec, siguiendo por el libro En lo invisible de León Denis, utilizando el libro de Ademar Arthur Chioro dos Reis, que es básicamente el libro que tiene que ver con la facultad mediúnica, con el proceso de comunicación mediúnica. Utilizamos unos manuales que están compuestos de distintos artículos de personas que han estudiado también la mediumnidad. Así que sí, hay mucha literatura y tratamos de llevar los temas de una manera secuencial. Podríamos compartirles, Yolanda, te puedo compartir luego el bosquejo, el temario de los Excelente, talleres de educación mediúnica, definitivamente, para que los puedan tener, sí. excelente. Marina Henao, José, me gustaría ponerme en contacto directo con usted. Muy bien, mi correo electrónico es bien sencillo. Espiritismo en PR, como en Puerto Rico. Espiritismo en PR, arroba Gmail en español, en castellano, o Gmail en inglés, .com. Una pregunta de Yanixa Vargas. ¿Informarán por el grupo de WhatsApp cuándo empieza el curso y procedimientos para acceder? Pues nuestro curso nosotros lo anunciamos como comienza en septiembre. Generalmente ya en el mes de julio estamos anunciándolo en redes sociales y compartimos por WhatsApp. Tenemos un canal en Telegram que se titula Espiritismo desde Puerto Rico. Lo utilizamos mucho más que WhatsApp porque tiene unas prestaciones mucho mejores para nosotros. Así que lo importante, Yanitza, es que te mantengas atenta a nuestras redes sociales. Nos puedes seguir, estamos en Facebook como Espiritismo en Puerto Rico, Espiritismo en PR, nuestro canal de YouTube es Espiritismo en PR, estamos en X, estamos en todas las redes sociales y ahí te vas a enterar, definitivamente. O una pregunta, un comentario de Juan. Mientras estoy No, una dormido, pregunta. es una pregunta, es mientras estoy dormido, cuando he podido ver interactuar con los desencarnados, pero a la hora de escucharles solo escucho como muchas palabras juntas, distorsión. ¿Es esto producto de la velocidad rápida en la que se quieren expresarse? ¿Y hay algún ejercicio para poder escucharles con claridad y establecer una comunicación clara? Muy bien, gracias Juan por la pregunta. Pues mira, realmente sí hay una velocidad asociada, y es una velocidad, es un término relativo a nosotros, ¿no? A la experiencia física, a la transmisión de información. Pero la dificultad no es la velocidad, la dificultad es la traducción. La dificultad tiene que ver con cómo nosotros convertimos esa información percibida en algo que podemos comprender. Yo te diría hasta ahora que no te preocupes de eso porque hay conversaciones cuando estamos desdoblados que no son necesariamente para que tú las recuerdes en el consciente, son para que te quedes con ellas en el subconsciente. Trabajan a un nivel en donde te son útiles y te sirven durante el día, las semanas, los meses o los eventos por venir. La pregunta de Eurídice. Por favor, Gracias, ¿puedes sí. repetir en qué consiste la participación en el monitoreo mediúnico durante las sesiones? Sí, Eurídice, gracias por la pregunta.
El monitoreo es a lo que le llamamos o monitor o monitora a la persona que se encarga del diálogo y la orientación a los espíritus. Dependiendo del tipo de sesiones mediúmnicas, nosotros entendemos que hay cuatro grandes grupos de sesiones mediúmnicas: sesiones de esclarecimiento para espíritus desubicados o que necesitan claridad sobre lo que está ocurriendo; sesiones de desobsesión, donde atendemos entonces casos de obsesión; sesiones experimentales o sesiones de orientación. Estas son en donde llegan familiares, espíritus mentores, buenos espíritus, a proveer orientaciones necesarias para todos los presentes. Así que un monitor o una monitora es la persona que se encarga de el diálogo, el poder intercambiar impresiones y apoyar a los mediums en el proceso de comunicación mediúmnica en alguna de estas sesiones. Sus funciones son diferentes dependiendo del tipo de sesión. Comentario de Lola. Gracias, José, por esta conferencia tan ilustrativa. Has tocado el tema con una sencillez mágica, Estoy en el tercer nivel encima y pronto participaremos en las mesas. Y con todo lo que has comentado aquí y lo que he aprendido en encima, estoy segura será una experiencia maravillosa, aunque no sé si aún tengo dotes o no. Muy bien, estoy seguro que sí, que vas a tener mucho material del que enriquecerte. Ya no tengo más preguntas. La profesora Yolanda tiene alguna por allí. Entonces, bueno, primero felicitarte por esa canción. Creo que todos quedamos así muy sentidos, nos movió en lo más íntimo. Agradecemos esa letra y la compartiremos. Y hazle llegar también a todo el que haya participado, pues nuestra gratitud, porque de verdad maravillosa. Así como a toda esa gente mágica de la Escuela Espírita de Kardec, mágica porque encanta corazones, les digo, me quedé yo con esa visión de ellos. Cuando hablaste antes de los programas, posiblemente me paré a buscar agua y no te escuché de los diferentes programas antes de llegar a la práctica mediúnica. ¿Cuánto tiempo lleva eso, esa participación primero desde que llega a la institución en adquirir los conocimientos básicos, los fundamentos, el esclarecimiento del libro de los espíritus, todo ese proceso? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y esas clases las tienen durante la semana, una o dos veces a la semana, o cómo es el proceso? Muy bien. Programa uno, 2 y 3 toman 10 meses. Ah, ok. Es el programa básico, que es el estudio sistematizado del espiritismo a la Escuela Espírita Allan Kardec. Eh, no tomamos el libro de los espíritus y vamos capítulo por capítulo. No, tenemos tres programas con tres intenciones distintas y el programa va increciendo en complejidad y principalmente en autoconocimiento. Después de completar esos 10 meses, entonces viene el taller de educación mediúmnica y monitoreo. Y ese dura entre 2 a 4 meses, depende del grupo. Depende mucho de las preguntas, las dinámicas y lo que haya que reforzar o repetir. Así que ya ahí tienes en promedio un año. Una vez completados los talleres de educación mediúmnica y monitoreo, entonces pasamos al práctico. Ok, perfecto. Sí. Otra pregunta. En un caso de desobsesión, ese caso en particular, que puede ser una persona que tiene facultades o no, pero está sufriendo un proceso de obsesión, pero no tiene los conocimientos espíritas. Eso también lo tratan online, con participación online. Sí, sí. En el caso de personas que pasan por Me el refiero proceso. a la persona. Sí, sí, en el caso de cuando se acercan casos que son identificados a través de la entrevista con indicadores de obsesión, hemos atendido casos remotos, porque la persona no vive ni siquiera en Puerto Rico. Exacto. Así que sí, sí, los hemos atendido remotamente. Entonces ahí entra mi interrogante en cuanto a en consonancia un poco con la pregunta de Emily,
cuando una persona no tiene las herramientas que te pueden tener los espíritas que sí tienen, manejan una serie de conocimientos, ¿cómo hacen allí? Porque en el caso de una persona, perdóname, Yolanda, pero ¿tú te refieres al ejercicio de los medios para atender el caso o te refieres a la persona obsesada? No, a la persona obsesada. Me Ok, refiero a la persona obsesada. ok. En el caso de la persona obsesada, es irrespectivo porque, primero, la persona no está por Zoom. Nosotros Ah, realizamos eso, las... eso es básico. Sí, nosotros lo que sí hacemos es decirle, el sábado X se va a dedicar la sesión a tu caso. Así Perfecto. que entre esta hora y esta hora, quédate en tu casa, relájate, Excelente, sintonízate. O sea, se le dan unas orientaciones para que esté presente sin estar presente. excelente, excelente. Ahorita sí entendimos perfectamente. Posteriormente, posteriormente se recogen los datos, las comunicaciones, todo lo que ocurrió ahí y la persona que la entrevistó, que es la que determinó que se le debía dedicar la sesión, es la que le informa, muy bien, fíjate que de lo que dialogamos, que más nadie sabía, salió esto y esto otro, o se atendieron estas circunstancias, estas situaciones y posteriormente le da seguimiento para confirmar que ha habido mejoría en el caso. Excelente, José, gracias. Esas eran Sí. las preguntas puntuales y coincidimos casi en todo. A lo mejor los niveles de formación, unos duran más tiempo, otros menos, pero en las formas, la mayoría son lo mismo. Las formas y en el fondo. Excelente. Pues muchas, Excelente, muchas gracias a ti. gracias. Gracias a ti y quisiéramos que para la próxima nos contaras un poco más de esas experiencias que se tienen tanto a nivel mediúnico como de sensibilidad psíquica. Muy bien, muy bien. Seguiremos informando. Ok, gracias por aceptar nuestra invitación y Claro que un sí. caluroso aplauso para ti, José. Gracias, gracias. Siempre, de verdad que salimos súper energizados de estas reuniones. Así que muchas gracias porque me hacen mucho bien también. Gracias.